Imagínese usted que está en casa solo o sola, que sin saber por qué las puertas se abren y se cierran. Las luces se apagan y se encienden. De repente los objetos empiezan a moverse de sitio. Inclusive nota cómo extrañas sombras aparecen y desaparecen por los rincones. Imagínese de repente que está usted sentada o sentado frente al televisor y que le corre un viento helado alrededor mientras contempla este programa. Lleve cuidado. Seguramente usted sufre una infestación. El fenómeno de la infestación es algo común y corriente. Son muchísimas las anécdotas que han llegado hasta nuestro programa de personas que nos hablan de este tipo de cosas. Para unos se trata, en síntesis, de una manifestación inconsciente de nosotros mismos. Para otros se trata de manifestaciones del más allá. En la mayoría de los casos depende exclusivamente de nuestras creencias y de a quién le pase. Hoy en día la ciencia ha tratado de explicar este fenómeno a través de la parapsicología y también ha tratado de quitar ese curioso y extraño nombre por el cual se conocía toda esta serie de fenómenos. La palabra infestación ha sido, en la mayoría de los casos, sustituida por el término poltergeist. A medio camino entre el fantasma y el fenómeno parapsicológico, los poltergeist o espíritus juguetones hacen ruido, tiran cosas, trasladan objetos y causan infinidad de molestias. La palabra poltergeist deriva de dos vocablos alemanes, un término folclórico, polter, que significa ruido, y geist, que significa espíritu. Los poltergeist son, pues, hablando literalmente, espíritus ruidosos. Y sean o no espíritus, al menos se manifiestan de múltiples y escandalosas formas. Ruidos misteriosos, olores desagradables, muebles que se desplazan por su cuenta, fríos súbitos, voces inexplicables, objetos que aparecen y desaparecen, levitación incontrolada de las víctimas. Todo esto y mucho más son síntomas de lo que suele denominarse actividad poltergeist. Se trata de un campo fenomenológico muy amplio que a veces es difícil deslindar de otros fenómenos de índole parapsicológica. El desarrollo de las investigaciones psíquicas y de la parapsicología durante los últimos 100 años ha introducido un término más complicado para describir este fenómeno poltergeist, la psicoquinesis espontánea recurrente. Son muchas las dudas que surgen cuando este fenómeno se presenta en una casa cualquiera. ¿Qué lo provoca? ¿Quién lo provoca? Indudablemente las teorías suelen ser
casi siempre las que ya hemos barajado en este mismo programa. Por una parte, como claramente nos dice la definición de poltergeist que acabamos de escuchar, se trataría de una psicocinesis espontánea recurrente, es decir, siempre, en la mayoría de los casos, nuestra mente, la mente de alguno de los individuos que viven dentro de la casa, estaría detrás del fenómeno. Para la parapsicología más tradicionalista, más recalcitrante, esto es así. Realmente no hay nada más allá de nuestra propia mente, y es precisamente la misma la que provoca toda esa serie de fenómenos de los cuales estamos hablando y que seguramente usted pues conoce también. Sin embargo, hay una serie de personas, parapsicólogos, que tratan de evolucionar dentro del campo de lo paranormal de una forma menos rígida. Y estos defienden claramente la postura de que en principio hay que destacar realmente que puede ser, en la mayoría de los casos, la mente de alguna de las personas que se encuentran en ese sitio. Pero ojo, la mayoría de los casos no quiere decir su totalidad. Y en esa totalidad precisamente se encuentran aquellos pequeños casos donde no existe una explicación más o menos coherente del fenómeno al cual nos estamos enfrentando. Y precisamente es ahí donde entra pues todo el acervo popular y toda una serie de personajes que normalmente viven de quitar o poner un fenómeno en su vida. Es decir, surgen otras teorías, sobre todo las teorías que tienen que ver con el mundo de los espíritus. El espiritismo fundamentalmente se nutre de este tipo de hechos para demostrar que en su casa, en su caso, vive alguien que está al otro lado de la muerte. Y precisamente en relación a este segundo tema, a esta segunda teoría, hay infinidad de pequeños hechos que normalmente la gente hace. La gente recurre, por ejemplo, a la oración, sobre todo al Dios de sus creencias. Por un lado, para invocarle ayuda para que saque aquello de su casa, y si pertenece a religiones que piensan que todo esto es satánico, pues van a tratar de conjurar, de que les bendigan el hogar con el fin de que estas cosas no ocurran. Otros a lo mejor recomiendan la contactación, y la contactación se produce a través de diversos elementos, como la Ouija, ya tan comentada en este programa, y de la cual les ofreceremos una sesión en programas próximos. A través de la Ouija se trataría de contactar con el elemento perturbador, en nuestro caso, y saber qué es lo que quiere, por qué produce esa serie de fenómenos. Otro de los, llamémosle de alguna manera, medios de contacto serían las psicofonías, a través de las cuales, bueno, pues unas voces se quedarían grabadas en una cinta magnetofónica. Y por último, y quizás la más peligrosa de todas, la sesión espiritista, donde, como en la famosa película Poltergeist, despertaríamos las fuerzas ocultas en ese entorno. En la mayoría de los casos se trata, como bien dije antes, de una explicación simplemente racional, donde la mente de alguien está perturbada, donde de alguna manera son un niño, un anciano, una mujer con problemas, un marido con problemas, una hija en época adolescente, una hija o un hijo que empiezan a tener sus primeras relaciones prematrimoniales. Toda esa serie de factores pueden influir en este tema. El abuelo muerto, la abuela muerta, la madre muerta, el hijo muerto, el vecino accidentado, son cosas que en la mayoría de las ocasiones son más populares que reales.
Yo les podría contar, por ejemplo, algunos casos. Uno de ellos me llamó mucho la atención y fue el de una señora mayor que a raíz de un programa recurrió a nosotros para que le solucionásemos un tema. En su casa se empezaban a producir desde hacía algún tiempo pues una serie de fenómenos realmente extraños, movimiento de objetos, las cortinas se movían, notaba escalofríos, veía sombras, etcétera, etcétera. Y yo le pregunté precisamente cuándo había comenzado todo aquello y ella me dijo tranquilamente que, bueno, pues todo comenzó un día en que fue a ponerle un ramo de flores a un hijo suyo que tenía en el cementerio. Pues bien, esta señora llegó un día, le puso este ramo de flores y al poco volvió y se dio cuenta de que precisamente las flores que ella había comprado para su hijo estaban en 2 nichos más allá. Esto a ella en principio le creó un punto de indignación y ni corta ni perezosa se fue hacia la tumba de la otra persona, cogió las flores y las volvió a poner en el nicho de su hijo. Esto en principio le dio que pensar, le pidió disculpas al otro muerto, pero el hecho ya estaba realizado y con ese malestar se fue a su casa. A partir de ahí comenzaron a sucederle cosas extrañas y curiosas. Para mí hubiera sido fácil decirle que el hecho estaba en su propia mente, en esa sensación de temor inconsciente que ella tenía. Sin embargo, opté por otra solución, por otra vía, quizá la más comprometida, quizá la más difícil. Le aconsejé que se fuera al cementerio, que comprase unas flores y que se las pusiera precisamente a la persona a la cual le había quitado ella las flores de su hijo y que luego se fuese a una iglesia, no importaba cuál, encendiera unas velas y rezase unas oraciones. El caso es que a los pocos días, después de haber hecho esto, en su casa ya no ocurría absolutamente nada. ¿Qué era? Creo que en este caso está muy claro. Sin embargo, hubo un famoso caso, concretamente en Zaragoza, donde de la noche a la mañana los habitantes de una casa se encontraron con que podían charlar, si no se rían ustedes, charlar con una voz masculina que salía por la tubería de la bañera, o al menos así lo parecía. A la vez se empezaban a producir en la casa fenómenos extraños y curiosos, movimiento de objetos, cortinas, etcétera, etcétera. Esta voz les contaba, les narraba cosas y sobre todo se comunicaba con un niño pequeño. Ni que decir tiene que en principio toda la cataterva de parapsicólogos tradicionalistas o científicos fueron a decir que era el subconsciente, el inconsciente, en fin, todos esos inconscientes de los cuales nos habla la psicología, los que motivaban el fenómeno. Incluso arquitectos del ayuntamiento, ingenieros, fueron a estudiar la acústica del edificio para ver si a través de las tuberías era posible comunicarse. Todo esto fue descartado. De hecho, existe una curiosa anécdota peculiar que se produjo con relación a una persona que nada tenía que ver con el fenómeno y fue precisamente con un arquitecto del ayuntamiento que se llegó hasta la casa para hacer unas mediciones en la cocina. Pues bien, este buen señor se encontraba con su ayudante anotando las medidas cuando se le ocurrió medir la campana de la cocina, esta por la cual salen los humos y normalmente en la mayoría de los casos tenemos un pequeño ventilador. Pues bien, este hombre, haciendo esas medidas que, bueno, en un momento determinado no parecen tener ninguna importancia, cogió el metro y dijo 17. En ese preciso momento, y antes de que el ayudante anotase, como si alguien estuviese viendo, salió la voz de la campana y dijo, no, 17 no, 16 y medio. Volvió a tomar la medida y realmente había 16 y medio. El hombre, aquel niño
de la infancia, hoy ya un hombre adulto, sigue diciendo que nadie pudo nunca demostrar que se tratase de la acústica del edificio o del inconsciente de cualquiera de las personas que se encontraban allí. Él, con el paso del tiempo, simplemente dejó de charlar con aquella voz, que seguramente estará esperando a nuevos inquilinos en una casa deshabitada. Empezaron en el verano de 1967, cuando el personal de la oficina informó de que los teléfonos funcionaban mal. Las llamadas eran interrumpidas por chasquidos o bien se cortaban y a veces los 4 teléfonos sonaban al mismo tiempo, aunque nadie llamara. Los incidentes llegaron a ser tan frecuentes que el gerente de la oficina avisó al servicio de averías de la compañía que había instalado la centralita y los 4 teléfonos. Los técnicos trabajaron en el bufete durante varias semanas, comprobando las conexiones y también el equipo. Aunque no encontraron averías, sustituyeron los teléfonos y la centralita por otros nuevos. Pero como esto no mejoró la situación, llamaron a la compañía telefónica. El 20 de octubre de 1967, las luces del bufete se apagaron súbitamente y se escuchó una explosión. El encargado de efectuar la reparación fue un electricista que examinó las luces y descubrió que todos los tubos fluorescentes habían sido girados 90 grados en su totalidad y desconectados. Acababa de reemplazar los tubos y de retirar la escalera cuando se produjo otra explosión. Los tubos habían girado y habían vuelto a desconectarse. Quedó aún más intrigado cuando los empleados del bufete le dijeron que los fusibles automáticos saltaban sin razón aparente, a veces en los 4 circuitos al mismo tiempo. Este hombre comenzó una investigación a fondo de la instalación y de los aparatos eléctricos de la oficina. Todo estaba en perfecto estado. Adam confesó: no hay más remedio que hablar de brujería. Como no encontraba ninguna avería en el bufete, supuso que el fallo debía radicar en el suministro eléctrico. La empresa alemana eléctrica se hizo cargo de la investigación y el gerente auxiliar de la empresa llegó al bufete de Adam el 15 de noviembre de 1967. Brunner era un hombre dinámico que destacaba por su autoridad y por su eficacia. Había nacido en Rosenheim y pertenecía a la segunda generación de su familia, que trabajaba en la compañía eléctrica. Afirmó que el ocultismo no le interesaba, pero que al llegar a la oficina de Adam sentía curiosidad porque planteaba un gran enigma científico. Paradójicamente, el informe oficial que presentó se ha transformado en un documento muy significativo para la investigación de lo paranormal. Es deseo de la dirección de este programa que no les haya ocurrido a ustedes nada extraño en su casa en la emisión del mismo. Por otra parte, si ha sido así, esperamos que no les prive de vernos la semana próxima en Teleelch a esta misma hora. Hasta siempre. Hola, ¿qué tal? Ya como es habitual en cada programa, en cada domingo en Alternativa 3, vamos a comenzar
hablar un poco de cada signo del zodíaco desde el punto de vista de la astrología. Solamente, si cabe repetirlo una vez más, decirles que esto no pretende ni puede llegar a ser nunca un reflejo de lo que es en sí la astrología. Quizá es algo mucho más serio, mucho más importante, o como dijo alguien, sería como intentar aprender una lengua a través de los crucigramas. Y después de haber dicho esto, comenzamos ya, como cada semana, con el primer signo, con Aries. Si bien el estado de salud de Aries será bastante bueno en general, la situación que le va a rodear durante estos días va a ser un poco tensa. Va a verse quizá durante unos días un poco agitados en cuanto al tema económico, porque puede que se presente algún problema, pero sin embargo y como contrapartida también surgirá algún asunto interesante. En el tema de los sentimientos también puede que viva alguna situación problemática porque puede que se vea entre dos bandas. De cualquier forma, la decisión siempre la tomará usted. Cuidado estos días a los Tauro con el estómago y también con el gusto que tienen por la comida, porque les puede traer algún problema. En cuanto a la economía, va a lograr ver que se realizan esos proyectos más inmediatos que tiene, y esto también le va a hacer vislumbrar panoramas o horizontes económicos muy interesantes. En cuanto a los sentimientos, este tema también va a jugar un papel importante durante estos días en todos los aspectos de su vida. Los proyectos que Géminis tiene como más inmediatos y urgentes, aquellos que van a paliar sus problemas económicos, se van a poner en marcha casi por sí mismos, casi automáticamente, y no va a tener que preocuparse excesivamente de ellos. La temporada que se presenta para este signo en general es bastante buena, aunque con cierta tendencia a las distracciones en materia del amor. Esta semana va a estar marcada por los altibajos económicos para Cáncer. Su economía, por lo tanto, va a ver que se mueve dentro de una línea ondulatoria, y esto puede que le preocupe bastante. Por otro lado, si frecuenta usted lugares afines con sus sentimientos, con sus gustos o con su forma de pensar, puede que encuentre más armonía a la hora de expresar o de proyectar sus sentimientos. Leo se va a sentir bien y seguro en el terreno profesional, ya que la semana que se le presenta lo hace de forma muy positiva y sin grandes problemas a la vista. Será también una buena semana en el resto de los temas, en el laboral y en el económico, y por supuesto en el tema del amor, donde aquí en ese terreno ahora desaparecen viejos resquemores, viejos problemas o viejos conceptos o formas de entender los sentimientos para dar paso a otra forma de entenderlos y de expresarlos. Esta semana se presenta para Virgo como de aprendizaje personal, un aprendizaje que se va a llevar a cabo en todos los aspectos de su vida personal. A través de los sentimientos va a lograr acercarse un poco más a ese equilibrio que necesita para proyectarse de forma concreta y real, al menos de la forma que usted pretende o que usted quiere. También en la materia profesional, en el terreno profesional y en el terreno de las relaciones con los demás. La verdad es que para Libra no irán muy bien los asuntos económicos y profesionales, o al menos no tan bien como usted pretendía, porque va a ver que algunos proyectos se paralizan y otros se disuelven sin llegar a hacer nada concreto, desaparecen en realidad. Por otra parte, no se debería de preocupar demasiado por este hecho, porque como contrapartida ve que su encanto personal pues aumenta poco a poco y también le permite tener un amplio abanico de oportunidades, incluso de amistades o de personas interesantes que le pueden reportar cosas también muy interesantes. Escorpio entra en una etapa muy dulce en cuanto a temas económicos. Va a ganar el dinero con facilidad, es decir, no va a tener graves problemas. Esto no quiere decir que el dinero entre en cantidades ingentes, sino que no se presentarán complicaciones en este terreno. Por otra parte, nuevos sucesos se avecinan en el aspecto sentimental, donde pues desde hace tiempo necesitaba quizá un poco de tranquilidad y de seguridad, porque este aspecto para Escorpio siempre es tremendamente importante. Sagitario se sentirá muy bien, ya que la salud le va a acompañar. Sin embargo, su cuenta bancaria o sus ahorros
puede que sufran un pequeño bajón, una pequeña pérdida. Tampoco ha de ser preocupante, no le ha de preocupar mucho, pero lo que sí que va a hacer desde luego es trastocar un poco las previsiones que tenía hechas hasta ahora. En cuanto a los sentimientos, no se prevé en este campo que haya ningún cambio. Capricornio tendrá una salud regular y sorprendentemente va a tener muy bien su vida económica. Este es un aspecto en el que normalmente no lo suele llevar tan bien. Sin embargo, va a ser un momento clave para que tenga la oportunidad de realizar todas aquellas cosas que usted tenía en mente desde hace algún tiempo. En materia de sentimientos parece que puede verse encerrado dentro de un mar de dudas. Un asunto nuevo va a ayudar a los nacidos bajo el signo de Acuario a completar perfectamente su presupuesto, por lo menos cubrirlo y llegar bien hasta final de mes. Es una etapa ideal para todos los demás temas, para el tema laboral y para el terreno también económico, en el que va a aumentar también a este compás su seducción y va a haber quizá un poco mejorado con respecto a tiempos pasados el aspecto de los sentimientos. Para Piscis será una buena semana, a pesar de que sus nervios le van a hacer pasar duras pruebas. Por otro lado, es un momento clave para que alguno u otro proyecto que usted deseaba realizar se lleve a cabo, y se lleve a cabo de la manera que usted pretendía. Será también una semana de tranquilidad en cuanto a los sentimientos, aunque hay que tener en cuenta, y esto es importante, que no hay una excesiva claridad en este aspecto. Y con Piscis acabamos, como cada semana. Ya saben que el próximo domingo o lunes, si usted nos ve cuando este programa se repite, estaremos con ustedes. Que pasen una feliz semana.